Hola, buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos. Como avisé por Twitter, voy a tratar de elaborar un curso de Excel financiero. La verdad es que en los últimos meses he estado aprendiendo bastante acerca de cómo modelizar empresas con Excel y creo que es bastante útil para que de alguna manera nos aclaremos con la valoración y con la evolución financiera de las compañías, pues tener una hoja de Excel actualizada con nuestros propios escenarios y que seamos capaces de elaborarla desde cero, porque así también seremos capaces de cambiar los indicadores de la modelización que consideremos oportunos dependiendo del sector en que se ubique la empresa o de sus características específicas. La clase de hoy, que es la primera, va a versar sobre cómo modelizar los ingresos de una compañía. En primer lugar, vamos a empezar haciendo una modelización como no habría que hacerla. Nada más comenzar tendríamos que irnos a View. Me gusta quitar estas líneas que aparecerían por defecto. Posteriormente, prefiero utilizar la orientación eh, así, vertical. También vamos a preparar las filas para que tengan un tamaño algo superior. Yo suelo poner 22. Y bueno, vamos a comenzar, ¿no? Para hacer títulos, lo que hago es darle a Control 1. A nivel horizontal, centrar el mensaje, centrar across selection, en vertical, center. Y vamos a hacer un análisis de una hipotética compañía denominada Teleñeco Company. Teleñeco Company, pues, va a vender distintos muñecos para niños y vamos de alguna manera a inventarnos alguna de sus cifras durante el proceso. Pues esto no va a ser lo importante es aprender las habilidades para desarrollar nuestro propio modelo en torno a las empresas que queramos tratar. Vamos a ponerlo un poco bonito, ¿no? Aquí vamos a hacer lo mismo. Vamos a centrar el mensaje, vamos a poner estimaciones de ingresos. Vale, y aquí se suele poner en primer lugar algunos años que ya han transcurrido y posteriormente pues los años que queremos estimar. Esto habría que centrarlo también. Al principio parece un poco tedioso, pero posteriormente se le termina cogiendo el rollo y es bastante fácil, ¿no? Vamos a construir aquí un borde. Y bueno, pues ya podríamos tener las cifras, ingresos, crecimiento. Vamos a mover esto una casilla para la derecha. Eh, para que nos quede bien, pues vamos a borrar un año porque no tengo ganas de modificar la parte de arriba. Esto simplemente es para que entendamos cómo se podría construir y cómo no habría que hacerlo, cómo sería un error hacerlo, ¿no? Supongamos que Teleñeco Company pues ha ganado 100, ha ganado 105 y 110. Estos serían los ingresos de la compañía en años que ya tenemos finalizados. Y pues aquí tendríamos las cifras de crecimiento que podrían extraerse restando al año 2023, 2022, dividiéndolo por el año 2022, pues tendríamos un 5% de crecimiento. Esto podría extrapolarse a futuro. Vamos a ponerlo en porcentaje para que funcione mejor. Esta fórmula le damos control C, control V y se copiaría. Vemos como la compañía pues, ha crecido un 5% y un 5% posteriormente.
¿Qué haría cualquier persona que se enfrenta a este análisis por primera vez en un screener o simplemente mirando las cuentas de una compañía? Pues que diría, bueno, como la compañía ha crecido en el pasado a un 5%, pues yo voy a suponer que la empresa va a seguir creciendo a un 5% en el futuro. Y simplemente pues optaríamos por extrapolar estas cifras a los siguientes años. Vale, está en modo de fórmula, no me había dado cuenta. Sería extrapolar estas cifras al resto de años. Y por tanto, pues aquí tendríamos los ingresos de 2024, uno que equivaldría al 100% más esta casilla. Y así tendríamos cómo va evolucionando el ingreso de la compañía. Vamos construyendo esta fórmula. Vale, pues simplemente haríamos referencia al año anterior y después lo multiplicaríamos por 1, que equivale a un 100% de ese año anterior, más el porcentaje que estimamos que crezca, que aparece en la casilla de abajo. Y esto pues podríamos darle a un copy-paste, es decir, control-V, control-C, control-V, y lo vamos copiando. Para que estéticamente no quede tan mal, vamos a ponerle solo un decimal. Así evolucionarían los ingresos de una compañía si hacemos una estimación, digamos, extrapolando lo que ha ocurrido en el pasado, digamos, minimizando al máximo. Esto, por supuesto, no puede ser más erróneo, porque la compañía tal vez ha crecido un 5%, porque el escenario que se planteaba era X, es decir, porque a nivel macroeconómico las cuestiones han ido muy mal o han ido muy bien, o porque has tenido poco competencia y ahora están entrando nuevos players de China, por ejemplo, que van a hacer que tú vendas menos o que lo vendas con menos márgenes. Y todas estas cuestiones uno debe tratar de estimarla cuando se trata de proyectar cómo van a ser las cifras a futuro. Es decir, rendimientos pasados no garantizarían rendimientos futuros, algo que se suele decir mucho a nivel de cotización, también lo podemos tratar aquí a nivel de cifras de una compañía. Es decir, una compañía que ha ido muy bien no tiene por qué ir bien en el futuro. Sí puede ser un cierto indicativo, pero por supuesto no es algo que podamos extrapolar. ¿Y cómo vamos a hacer un análisis para que sea bastante más exhaustivo y realista en torno a una compañía? Pues lo primero que tenemos que hacer es dividir lo que son los ingresos de la compañía en precio y cantidad, precio y volumen. En este caso, primero vamos a ocuparnos del precio para ver cómo podría evolucionar este precio en determinados escenarios y posteriormente pues trataremos de identificar el tema del volumen. Ya que teníamos construido esto, vamos a aprovecharlo. Recordar control C, control V. Aquí va a hacer precio por unidad. Vamos a poner que el precio por unidad va a estar en miles. Y el precio por unidad, pues vamos a suponer que es 1, 1,05, 1,10. Y ahora todo esto lo vamos a borrar, porque esto no lo vamos a hacer tratando de adivinar cómo va a crecer la compañía basándonos en datos del pasado simplemente, sino que vamos a complejizar esta parte relacionada con el precio, agregándole un análisis por escenarios de la compañía, dependiendo de distintas estimaciones. En este caso, vamos a referirnos únicamente a una variable porque no queremos hacerlo más complejo y simplemente queremos enseñar la metodología, cómo funcionaría esta metodología, y vamos a basarnos en una estimación de la inflación de productos del sector. Estos indicadores, pues a veces se tienen, a veces no, a veces hay que indagar un poco más, inventárselos, dependiendo de la cuestión. A veces no vamos a tener una inflación propia del sector, sino que vamos a tener que referirnos a la inflación general del país en el que venda o de una media equiponderada de los países en que venda la compañía.
pero de esto se trata, el entender una compañía concreta, no se trata de hacer una estimación plana basada en ingresos que ya han transcurrido, ¿no? Aquí vamos a poner que este sería el escenario actual, escenario base, peor escenario y mejor escenario. Esto lo vais a entender dentro de un momento cuando vayamos viendo cómo se pueden construir los escenarios de valoración, que es algo muy importante de cara a realizar este tipo de análisis. Momento que no he copiado bien, control C, control V. Ya tenemos aquí los distintos escenarios. ¿Cómo podemos estimar estos escenarios? ¿En qué nos podemos basar para construir estos escenarios? Yo lo voy a hacer de manera muy simple, ¿no? Esperar un momento, esto lo vamos a centrar, lo vamos a poner a la izquierda. Vale. ¿Cómo construiríamos un escenario base? Pues yo simplemente me voy a basar en la inflación que funciona como objetivo de los bancos centrales, que en este caso suele ser sobre un 2%, ¿vale? Este sería el escenario base para mí acerca de cómo van a evolucionar el precio de los productos que yo vendo en el sector. Estamos hablando del sector de la juguetería. Tal vez sectorialmente existan unos vientos de cola que haga que mi producto crezca de precio un 3% en vez de un 2%, y que haya un diferencial respecto a lo que estipulan los bancos centrales en general como target de la inflación. O tal vez sea al contrario, tal vez mi sector sea deflacionario. Para eso, evidentemente, tengo que conocer la compañía, tengo que conocer su estrategia de precios, tengo que conocer cómo están funcionando los precios en el sector y demás. Pero eso ya forma parte del análisis que hagamos de la compañía y del sector. Simplemente voy a utilizar lo que es la metodología de cómo puede hacerse para utilizar Excel en estas estimaciones de ingresos a través de un análisis P por Q. ¿Cuál podría ser el peor escenario? Que se produjera un periodo de deflación bastante importante. Por tanto, tenemos una deflación del 3% continuada a lo largo de los años. ¿Y el mejor escenario? Pues que crezca por encima de la inflación, por ejemplo, un 5% los precios. Vale, aquí tendríamos estos escenarios que se encuentran, digamos, fuera de lo que es el análisis de precios que hemos realizado. Y para unir estos dos componentes necesitamos construir una combo box. Os voy a enseñar a construir una combo box. Importante señalizar cuál va a ser la casilla a partir de la cual va a construirse esta combo box. Yo voy a elegir la P12. Esto es muy importante que lo tengáis en cuenta. Aquí vamos a escribir el 1, aunque podríamos escribir también el 2 o el 3, es una cuestión que vamos a entender ulteriormente. Y esto es lo más importante de la construcción de escenarios, la elección de la fórmula. Aquí tenemos la fórmula que voy a utilizar para construir estos escenarios dinámicos que van a afectar de forma importante a todos los escenarios de construcción de cuenta de pérdidas y ganancias, de flujos de caja y también de valoración de la compañía. En el escenario actual yo elijo Choose y selecciono la casilla que me va a funcionar como referencia de esta combo box, de esta construcción de escenario. Yo elijo la P12, la fijo. Cuando quiero fijar una casilla le tengo que poner símbolo del dólar delante y detrás de la letra que funciona como referencia. Y posteriormente voy a señalar las distintas casillas que van a formar parte de este escenario. La Q7 la separo por punto y coma, la Q8 y la Q9. Estas van a ser las casillas que yo quiero utilizar para mi escenario en 2025. ¿Qué hago? Pues simplemente copio y pego para los próximos años. ¿Qué ocurriría si, por ejemplo, ahora yo quiero que como escenario actual utilicemos el peor escenario? Pues marco un 2 y si quiero el mejor escenario, marco un 3. Esto no queda estético y una persona que pueda leer de algún modo este estudio, este Excel, pues no va a tener facilidad para hacerlo. Por ello, vamos a utilizar la Combo Box. Para ello tenemos que clicar en Developer, posteriormente en Insert y por último en Combo Box.
Y a partir de esta casilla vamos a construir aquí la combo box. Aquí tenemos ya la combo box, que ahora mismo se encuentra vacía. Para transformar estos escenarios dentro de la combo box, tengo que clicar en ratón derecho, Format Control. ¿Qué casilla va a hacer la referencia, como hemos indicado anteriormente? La P12. Ahí vamos a linkear lo que son los datos de la combo box. ¿Y qué queremos que aparezca en la combo box? Pues el escenario con el que estoy trabajando. Y los escenarios con los que estoy trabajando pues se ubican aquí en las casillas O7, O8 y O9. Vale, ya tenemos la combo box construida. Y magia, cuando clicamos escenario base, estos valores se están reflejando directamente en el escenario actual. El escenario actual, que es un escenario dinámico, es el que vamos a utilizar para todos nuestros cálculos en el resto de partes de la cuenta de pérdida y ganancia, el análisis de precios, etcétera. Y digamos, el escenario que marquemos va a afectar de manera decidida a todas las estimaciones que vamos a hacer de la compañía. Vale, una vez tenemos construido los escenarios, vamos a trasladar el escenario actual a las tasas de crecimiento de los precios. Recordar control C, y cuando queramos copiar link de otras páginas sería control N, mayúscula en este caso. ¿Vale? Lo tendríamos aquí. En este caso estamos dentro de la misma hoja de Excel, pero es probable que tuviéramos esto en otra hoja de Excel y por tanto es interesante saber qué comando deberíamos utilizar. Vale, ya lo tenemos aquí. Vamos a utilizar la fórmula mediante la cual multiplico el valor del año 2024 por 1, que equivale al 100%, más el 2% de crecimiento que estamos estimando, que es dinámico, como veremos ulteriormente. En este caso hacemos lo mismo. Multiplicamos el valor del año anterior por 1, que equivale al 100%, más el 2% que estimamos. Ya podemos copiar esto. Vale, esto vamos a agregarle un decimal más para que se note el cambio. Vale. ¿Qué ocurre con esto? Que como hemos dicho, estos escenarios son dinámicos. Los escenarios que estamos construyendo con Excel son dinámicos. Los escenarios de inflación, por ejemplo, vemos cómo se modifican en el área de precios. Aquí abajo se están modificando. Si pongo que el peor escenario es este, pues evidentemente el pricing de la compañía va a ser bastante peor y el precio por unidad va a decaer, como hemos indicado anteriormente. En el mejor escenario, pues el precio va a crecer bastante más, ¿no? Es decir, ya tenemos claro este dinamismo. Estos escenarios podrían referirse no solo a una variable como la variable inflación del producto del sector, sino a otras muchas variables, y podemos utilizarlas de manera conjunta, construyendo una o varias combo box tal y como he indicado. Después simplemente pues las distintas variables que hemos construido, pues por ejemplo, nivel de competencia, etcétera. Podemos construir muchas variables y después equiponderar estos porcentajes de evolución de los ingresos de tal manera que el precio por unidad tenga relación con distintas variables previamente construidas. Ahora vamos a irnos a la parte de volumen. En la parte de volumen voy a hacer referencia a un concepto muy interesante que es la limitación de volumen por haber alcanzado el tope máximo de producción de nuestras fábricas, que es algo interesante y que normalmente no se tiene en cuenta a la hora de estimar la evolución de los ingresos, de las ventas de una compañía. Vamos a poner aquí volumen, la variable volumen. Vamos a ponerlo un poquito más estético. Vamos a ponerlo aquí abajo que tiene más espacio. Esto ya después se puede organizar como quiera para que quede más
estético y que puede imprimirse mejor. ¿Vale? La variable volumen haría referencia al número de unidades vendidas. Crecimiento de este número de ventas. La estética se suele poner un poquito hacia la derecha. Aquí el precio por unidad lo puedo marcar en negro. Esto ya es una cuestión estética, como queramos. Se puede hacer de muchas maneras. Vale, el número de unidades vendidas. Os voy a enseñar a aplicar restricciones al crecimiento del número de unidades vendidas, ¿vale? Que es otra estrategia bastante interesante a la hora de estimar cómo van a evolucionar los ingresos de una compañía. Voy a agregar el concepto de capacidad máxima. Vamos a ver, esto va a estar en miles también. Por ejemplo, vamos a vender 1000 unidades. Aquí le vamos a aplicar una tasa de crecimiento, en este caso sí, pues la que estimemos oportuna. Voy a poner en porcentaje, ¿qué tasa de crecimiento? Pues un 5%, por ejemplo. Esto evidentemente también podríamos construir combo box de este tipo para estimar distintos escenarios en el número de unidades vendidas. Ahora no lo vamos a hacer porque ya he mostrado la técnica, ya la conocéis y podéis elaborarlo vosotros mismos, pero sería lo ideal. Esto sería lo más óptimo. ¿Cuál es la capacidad máxima? Pues voy a poner que la capacidad máxima es 1,10. De tal manera que cuando la producción alcanza 1.100.000 unidades, pues ya no puede seguir evolucionando porque o bien necesitamos invertir más CAPEX para desarrollar nuevas fábricas, lo cual se reflejaría en la parte de flujos de caja, de salida de flujo de caja, y también se reflejaría en las depreciaciones, amortizaciones y demás, es decir, incidiría en otras partes de la compañía y además conllevaría un tiempo para construir estas fábricas o alcanzar acuerdos con terceros que puedan desarrollar nuestros productos y por tanto tenemos un nivel de capacidad máxima. Voy rápidamente a construir la fórmula que anteriormente ya expliqué para extrapolar lo que son las cifras de crecimiento. Aquí vamos a quitarle un poco de decimales, que está exagerado. Vale, en vez de quitarle estoy poniendo, ya está. Vale. Y ahora lo que quiero utilizar es una función de Excel para que yo no pueda estimar unos niveles de crecimiento en el volumen de ventas superiores a lo que es mi capacidad, la capacidad de la fábrica. Imaginaros que Teleñeco Company posee una fábrica en China, por ejemplo, y esta fábrica pues solo puede producir como máximo al tope de capacidad 1.100.000 unidades en el futuro próximo. Si no realizamos inversiones que puedan agrandar esta capacidad dentro de la fábrica o bien aumentar el número de fábricas logrando también el mismo efecto, lo cual también tendría una serie de costes asociados. Pues para ello vamos a utilizar la función min. ¿Qué hace la función min? Pues la función min indica el valor mínimo de, hablo paréntesis, que es el valor que ya teníamos dentro de la casilla, o el valor nuevo que yo le digo, que es este. Creo que tengo un paréntesis de más. Vale, ahora sí. Vale, pues lo vuelvo a explicar, ¿no? Tendríamos que utilizar la fórmula min. Igual min. Y le estoy dando dos valores. El valor que ya tengo en la casilla, que es el valor el cual estoy estimando para el año 2026, 2027, 2028, etcétera, y la casilla de capacidad máxima. De esta manera restringiría lo que son mis estimaciones a nivel de crecimiento de volumen, porque probablemente las fábricas no puedan acaparar un crecimiento que yo estoy esperando en base a la evolución pasada del volumen o en base a distintas tendencias que yo espero que se produzcan dentro de la industria.
¿vale? Ya tendríamos aquí el 1,05. Lo extrapolo al futuro. Mira, observad cómo estamos en 1.160.000 unidades en 2028 y ahora pues se reduce a este número que hemos indicado como máximo. Es decir, no puede sobrepasar esta cifra, ¿vale? ¿Qué pasaría si la capacidad máxima aumentase en el año 2028? Pues que sí, sería posible que alcanzáramos esta estimación. Pero este aumento de la capacidad máxima pues conllevaría un CAPEX de crecimiento que tendríamos que estimar en la parte de cash flow from investing. También conllevaría unas depreciaciones que tendríamos que estimar y dividirlas entre la vida útil para obtener esta depreciación anual que vamos a tener en la cuenta de pérdidas y ganancias y que va a afectar al resultado final de la compañía. Y por tanto, pues esto es importante tenerlo en cuenta, porque o bien nuestra producción queda capada y no puede crecer a los volúmenes que esperábamos anteriormente, o bien si pretendemos hacer frente a toda la demanda aumentando nuestra capacidad, vamos a tener que realizar unas inversiones, construir unas fábricas, depreciar estos productos a lo largo de su vida útil y por tanto todo esto también va a afectar en forma de costes en la P&L, en la cuenta de pérdidas y ganancias y en los estados de flujo de caja. Vale, ya tendríamos las dos partes. Lo hemos construido en base a una compañía ficticia denominada Teleñeco Company y lo hemos construido en base únicamente a un indicador de una manera muy simple, simplemente para entender cómo se utilizan los distintos utensilios que nos provee Excel para hacerlo. Hemos utilizado la combo box, hemos utilizado la limitación de volumen y ahora vamos a obtener el resultado final. ¿Cuál sería el resultado final? La cohesión de precio y volumen. Ahora sí, sería, perdonad que esto está un poco lento, la estimación final de ingresos de la compañía. Para ello, pues lo mismo, perfilamos un poco esto estéticamente. Ingresos, ahora vamos a ver, vamos a copiar simplemente los nuevos ingresos de la compañía, es decir, los ingresos que estamos estimando. Aquí pondríamos ingresos, crecimiento de esos ingresos, que es algo que vamos a extraer de la propia estimación. Ahora, los ingresos pues serían función de P por Q. Esto podemos indicarlo o no indicarlo. Esto estaría en porcentaje. Y ahora, ¿cómo estimaríamos estos ingresos? Pues tendríamos el precio. El precio lo tenemos aquí, el precio por unidad. Y estamos diciendo que este precio estaría en miles. Es decir, a ver, realmente tiene más sentido ponerlo en cientos, porque no vamos a vender juguetes a miles de euros. Y ahora pues adaptamos esto, ¿no? Sería un análisis P por Q, tendríamos el precio, que sería hecho por 100, 116 euros por unidad, por ejemplo. También sería muy caro, pero bueno, vamos a dejarlo así. Vamos a suponer que es un juguete premium. Y ahora, pues esto tenemos que multiplicarlo por la cantidad. ¿Cuántas unidades hemos vendido? Pues hemos vendido este número de unidades multiplicado por, en este caso, si son miles. Hemos vendido 1.000 unidades. Y estos serían los ingresos de la compañía, 115.500. ¿Qué hacemos? Pues simplemente control C para copiar la fórmula que hemos aplicado anteriormente y extrapolamos. Extrapolamos a futuro. Vamos a quitar los decimales para que quede un poquito más.
Vamos a centrarlo. Vale, ya tenemos aquí lo que son los ingresos, resultado de este análisis P por Q, precio por volumen en base a las restricciones que podemos o no ponerle. Vamos a dejarlo con la restricción, por ejemplo. Y ahora lo que os quiero mostrar es, bueno, primero voy a utilizar esto para ver cuáles han sido las cifras de crecimiento. La fórmula sería año siguiente menos año anterior entre año anterior, y así vemos cuánto ha crecido un 10%, control C, control V, ya tenemos cómo ha evolucionado la cifra de la compañía, pero esto no es lo que me interesa, lo que me interesa es ver que he construido un escenario dinámico realmente. Aquí tenemos los ingresos de la compañía. Los ingresos de la compañía dependen de dos variables, que es precio por volumen, y cuando modifico los escenarios que he construido, como vemos aquí abajo, pues se están modificando también los ingresos de la compañía. Como veremos en futuras lecciones, esto también va a ocurrir en el escenario de costes. Por ejemplo, si a nivel de costes el país acumula una inflación bastante elevada que no se ha trasladado todavía a los ingresos, pues tal vez en la base de costes deberíamos agregar un plus superior, un porcentaje superior de aumento de los costes por este crecimiento de los ingresos que se está negociando actualmente con los sindicatos o los productos de los que se trate que utilizamos para nuestra producción, por ejemplo, energía eólica o energía del tipo que sea, o petróleo, lo que sea, pues está aumentando los costes, pues eso tenemos que tenerlo en consideración. Y podemos formular distintas combo box como esta que funcionen a la hora de valorar cuál va a ser la evolución de los costes de la compañía y construir un escenario de costes que se va a trasladar a la cuenta de pérdidas y ganancias. Estos ingresos serían los que trasladaríamos a la cuenta de pérdidas y ganancias, es decir, todo lo que hemos construido simplemente para obtener una línea de esa cuenta de pérdidas y ganancias. Pero yo considero que es de las líneas más importantes, la línea de ingresos. Y además esto se puede hacer de una manera inteligente y concienzuda si realmente tenemos un conocimiento profundo de la compañía y del sector. Por ejemplo, hay compañías tecnológicas que tal vez tengan un pricing deflacionista, que cada año cobren menos, sin embargo tienen un volumen de ventas muy superior al del año anterior, y además no tienen costes asociados a vender un volumen de ventas superior, porque los productos tecnológicos, digitales y demás no requieren de una fábrica, no requieren de una inversión en CAPEX importante para vender una unidad adicional. O bueno, o al contrario, a lo mejor tenemos un sector como el sector del lujo, una marca como Hermès, que te está aumentando los precios muchísimo, te está aumentando los precios a lo mejor 5 puntos por encima de la inflación. Sin embargo, a nivel de volumen es una empresa que quiere mantener su estatus, que no quiere, digamos, vender más, sino lo que quiere es mantener la exclusividad de su producto y que lo tengan pocas personas a la vez. Y por tanto las unidades de volumen se mantienen estáticas. Todo ello, pues al final va a hacer que la parte de los ingresos crezca, pero crezca en base a esta cuestión del pricing. Y todo eso entenderlo está muy bien porque nos sirve para hacer estimaciones a futuro más razonables y no tan dependientes de una mera estimación con respecto a lo que ha ocurrido en el pasado, que no tendría por qué proyectarse en escenarios futuros. Bueno, sin más dilación, hemos terminado ya con la primera lección. Si tenéis cualquier duda, podéis dejármela escrita en comentarios o agregarme a Twitter y escribirla. Os pido, por favor, que os suscribáis al canal. Ahí tenéis un enlace para hacerlo abajo a la derecha dentro de la portada o en la propia página de YouTube. Y nada, sin más dilación, me despido de vosotros. Agradezco que hayáis estado ahí.
Y cualquier cosa que queréis comentar al respecto, puntualizar, si tenéis alguna duda respecto a alguna fórmula, pues estaré encantado de responder. Un cordial saludo y buenas tardes.